¿Qué hacer cuando algún sujeto obligado no entrega la información? Hola amigas y amigos, mi nombre es Albert Sánchez Jiménez. El presente video es parte del Diplomado de Sistemas Anticorrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas impartido por el Centro de Estudios de la Información Pública y Protección de Datos Personales, dependiente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Partimos de la idea de que ya ejerciste el derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formulaste tu solicitud con los requisitos establecidos en la ley. Si aún tienes dudas sobre ello, en la descripción del video dejo algunas direcciones electrónicas donde mis compañeros explican las bases constitucionales y convencionales de este derecho y la forma de cómo ejercerlo. Ahora bien, si un sujeto obligado no te otorgó la información de tu interés, pese a haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este mismo ordenamiento legal otorga la posibilidad de promover un medio de defensa a fin de que tu derecho humano a la información te sea respetado. En efecto, el título octavo de la Ley General mencionada establece en tu favor solicitante el derecho a promover el recurso de revisión. Este recurso, según lo establecido en el artículo 143, procede contra, primer supuesto, la clasificación de la información. Este supuesto se refiere a la negativa de entregar la información por parte del sujeto obligado, so pretexto de ser información clasificada como reservada o confidencial. Esta causal tiene su origen en la actualización de algunos de los supuestos que prevé el artículo 113 y 116 de la Ley General. Así, un ejemplo de reserva es cuando el entregar la información comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional, mientras que la información confidencial constituye otro límite al derecho de acceso a la información. Así, se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. En este supuesto de procedencia, el órgano garante tendrá como objeto revisar si las causales de reserva se encuentran debidamente fundadas, motivadas y probadas, pues los sujetos obligados deben aplicar estas excepciones de manera restrictiva y limitada. Segundo supuesto, la declaración de inexistencia de la información. Este supuesto parte de la idea de que la información que el particular solicita debe obrar en los archivos del sujeto obligado por tratarse de sus competencias, facultades o funciones. Suele suceder que los entes públicos, cuando la información no obra en sus archivos, pero se trata de información de su competencia, facultades y funciones, se limitan a informar al solicitante que la información no se tiene. Sin embargo, la función del instituto que conozca del recurso tendrá como objeto verificar el actuar del sujeto obligado frente a la inexistencia. Esto es, si en efecto la información debe tenerla por tratarse de información que debe generar. Debe verificarse si se tomaron las medidas necesarias para su localización o bien que se buscó generar la información, ello con la finalidad de dar certeza al solicitante de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo. Tercer supuesto, la declaración de incompetencia del sujeto obligado. Al igual que el supuesto de procedencia anterior, en este supuesto de procedencia se busca que el solicitante tenga certeza de la incompetencia del sujeto obligado para atender su solicitud de información cuando no es notoriamente incompetente, pues si existe la presunción de que es quien genera o debería generar la información, ha de darse intervención al Comité de Transparencia a fin de que lo confirme. Aquí, la actividad del órgano garante tiene como finalidad verificar estos requisitos y, en su caso, analizar si es competente o no. Cuarto supuesto, la entrega de información incompleta. Este supuesto de procedencia del recurso de revisión tiene que ver con el principio de exhaustividad, el cual atañe a la obligación de las autoridades de pronunciarse de forma completa sobre todos los puntos solicitados, es decir, atender todos y cada uno de los puntos sobre los que versó la solicitud de información. Aquí la actividad del órgano garante consistirá en constatar que la información dada sea completa. En caso contrario, se ordenará al ente obligado a entregar la información faltante. Quinto supuesto, la entrega de información que no corresponda con lo solicitado. Ese supuesto está relacionado con el principio de congruencia, pues no basta que se dé una respuesta a una solicitud de información, sino que ésta sea congruente con lo solicitado, es decir, que la información
que se otorgue sea lo que se solicitó. El objeto del órgano garante en este supuesto es garantizar el principio aludido y su caso, tomar las medidas necesarias para que el sujeto obligado garantice ese principio. Supuesto sexto, la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. Debo mencionar que este supuesto de procedencia es de los más recurridos o de los que más suelen ser más recurridos. Este supuesto de procedencia se actualiza cuando el término de 20 días hábiles o su ampliación para dar respuesta es agotado y el recurrente no recibe una respuesta. En este caso, el órgano garante habrá de instruir, se entregue la información solicitada y tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información. Séptimo supuesto, la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o forma distinta a lo solicitado. Se ha sostenido que para un ejercicio libre y pleno del derecho de acceso a la información, la modalidad de entrega es una condición necesaria. En ese sentido, la información solicitada deberá otorgarse en la vía y forma que el solicitante lo señale, pues no obstante que la información ya se encuentre publicada en medios electrónicos, no todas las personas tienen acceso a sistemas de cómputo o Internet. Aquí la tarea del instituto es vigilar que la modalidad o formato no sea un obstáculo para el ejercicio del derecho que nos ocupa. Octavo supuesto, la entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y o no accesible para el solicitante. Aquí el instituto debe garantizar que la información otorgada puede ser fácilmente comprendida por la persona solicitada. Esto es, que cualquier formato en el que se entregue la información debe poder ser leído y comprendido por la persona solicitante de la información. Noveno supuesto, los costos o tiempos de entrega de información. La persona que solicite la información podrá inconformarse ante el Instituto de Transparencia si considera que los costos de los medios de reproducción de la respuesta o los plazos de los sujetos obligados son excesivos. Décimo supuesto, la falta de trámite a una solicitud. Este supuesto de procedencia se actualiza cuando el sujeto obligado incumple con los procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Transparencia, como puede ser el uso de un Sistema Nacional de Solicitudes de Información. Décimo primer supuesto, la negativa a permitir la consulta directa de la información. Una de las modalidades a través de las cuales se puede considerar a la información pública es la consulta directa. Si esta forma es negada al solicitante, constituye una causal de procedencia del recurso. Aquí el instituto habrá de verificar si es posible o no dar acceso a la información, pues un ejemplo de impedimento en esta modalidad de acceso es que la información se considere clasificada, caso en el que el Instituto Nacional ha establecido a través de un criterio de interpretación que el sujeto obligado válidamente puede dar información en una modalidad diferente a la consulta directa. Décimo segundo supuesto, la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y motivación en la respuesta. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o cosas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos deducidos y las normas aplicables, es decir, que el caso concreto se figure en las hipótesis normativas, por lo que, si el solicitante considera que la respuesta falta a esos principios, torna procedente el recurso de revisión. Décimo tercer supuesto, la orientación a un trámite específico. Suele darse el caso de que los sujetos obligados al dar respuesta a la solicitud de información señalan al solicitante que lo solicitado no constituye una solicitud de información y lo orientan a llevar un proceso diferente para acceder a lo pretendido. Aquí, la litis a resolver por el órgano garante es determinar si en efecto es una solicitud o bien el recurrente habrá de seguir un procedimiento diverso al derivado del artículo 6º constitucional. Requisitos del recurso de revisión. Según lo establecido en el artículo 144 de la Ley General
de transparencia, el recurso de revisión deberá contener, primero, el sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud, el nombre del solicitante que recurre o de su representante, y en su caso del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para oír y recibir notificaciones, el número de folio de la respuesta de solicitud de acceso, la fecha en que tuvo conocimiento de la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, el acto que recurre, las razones o motivos de inconformidad y la copia de respuesta que se impugna en su caso de la notificación correspondiente, salvo que a excepción del caso de falta de respuesta a la solicitud. Adicionalmente, el recurrente puede anexar las pruebas y demás elementos que considere procedentes a juicio del organismo garante correspondiente. Es importante cumplir con estos requisitos a fin de evitar prevenciones que en su momento puedan no ser desahogadas y lleven al desechamiento del recurso. El Instituto de Transparencia resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de 40 días, contados a partir de la admisión del mismo. Dicho plazo podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de 20 días, es decir, 60 días. Importante, si bien durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja en favor del recurrente, pero sin cambiar los hechos expuestos. Ojo, es necesario narrar de forma clara y sucinta los hechos, pues si bien no se exija a los recurrentes hacer un análisis lógico-jurídico de los agravios, los hechos claros permitirán al instituto advertir la litis real del juicio y resolver en relación a lo pretendido. Debemos estar atentos a lo establecido en el artículo 155 de la Ley General de Transparencia, pues el recurso puede ser desechado por improcedente cuando, uno, sea extemporáneo, por haber transcurrido más de 15 días, según lo establece el artículo 142. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente. Ese supuesto se actualiza cuando la respuesta fue combatida por el recurrente en la vía del juicio de amparo indirecto. No actualiza alguno de los supuestos previstos en el 143, es decir, las causales de procedencia que analizamos con anterioridad. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley General. Por eso la importancia de reunir los requisitos del recurso de revisión. Se impugne la veracidad de la información proporcionada. Recordemos, los actos administrativos se presumen válidos. Ello no quiere decir que no admitan prueba en contrario, pero si se prueba en otra vía que la información dada a través del proceso o procedimiento de transparencia es falsa, ello constituye responsabilidades administrativas. Se trata de una consulta. Los órganos garantes pueden desechar el recurso de revisión cuando consideren que en lugar de tener como origen una respuesta a una solicitud de información se trate de una consulta. Por ejemplo, la información relacionada a una postura institucional que no ha sido asumida de manera formal en un caso anterior. 7. El recurrente amplíe la solicitud en el recurso de revisión únicamente respecto de los nuevos contenidos. Suele suceder que los recurrentes al interponer el recurso alegan cuestiones que no fueron parte de la solicitud. Esto hace improcedente al recurso en relación a los aspectos que no tienen su origen en la solicitud. Podemos hablar de improcedencia sobre los aspectos novedosos. Si el recurso de revisión reunió todos los requisitos, fue admitido y se sustanció en sus etapas, el órgano garante resolverá el recurso confirmando la respuesta, revocando, modificando la misma, o bien sobreseyendo el medio de defensa. Finalmente, este derecho es relativamente joven en comparación con materias como el derecho civil o el derecho del trabajo, pero es tan importante como cualquier otro. Una de las formas de fortalecerlo es haciendo uso de él. Se ha demostrado ser de suma importancia para acceder a otros derechos, teniendo especial relevancia en el conocimiento de diversos actos de recursión en el Estado mexicano. Según estadísticas, gran parte del porcentaje de ejercicio del derecho es por parte de organizaciones civiles, periodistas, académicos, estudiantes e investigadores. Espero que en el futuro sea utilizado por la sociedad en general a fin de formar parte de la toma de decisiones de nuestro querido México. Saludos, amigas y amigos. Gracias por escucharme.